así que bueno que hayas venido esta mañana, así que yo te doy la bienvenida, ¿sí? Por estar aquí esta mañana, por sentir ese deseo, ¿no? Como comentábamos cuando estábamos en la alabanza, ese deseo, esas ganas de venir para saber qué es lo que va a suceder hoy, ¿sí? La Biblia dice que cuando Jesús andaba por ahí caminando, la gente se enteraba, no sé, no había WhatsApp, no había teléfono, no había paloma mensajera tampoco, ¿sí? Pero la gente se enteraba enseguida y todos querían ir a ver qué es lo que pasaba, ¿sí? Ser expectante, ¿sí? O ser protagonista, da igual, ellos querían estar, ¿sí? Y eso es lo que nos diferencia, ¿sí? Quiero comentarles algo, ¿sí? Dios está buscando valientes, ¿sí? No kamikazes, ¿sí? Decirle que está a tu lado, Dios está buscando valientes y no kamikazes, ¿sí? Le voy a pedir a los músicos que estén atentos, por favor, también a las chicas que cantan en el coro, ¿sí? Porque en la última quiero terminar con una canción, me gustó mucho, disfruté la canción de Milagroso, así que quiero que la tengan ahí en sus mentes. Había un hombre que dice que fue al cielo y se encontró con San Pedro. Y este hombre, San Pedro, le dijo, bueno, para poder entrar al cielo me tenés que decir qué hiciste bien en la tierra. Y este hombre dijo, bueno, con lo que te voy a contar es que entro de sobra, dijo, ¿no? Y dijo, yo iba caminando y de repente unos moteros iban molestando a una mujer. Entonces yo me acerqué al más grandote, al que tenía más tatuaje, ¿sí? Y le pateé la moto. Y cuando él se agachó para agarrar la moto, y le quité la argolla y de la nariz se la arranqué y le empecé a dar. Y de repente aparecieron 4 más, ¿no? ¿Y qué hiciste? Y con la argolla le di a los 4. Dice, vale, dice, ¿y a cuánto hace que fue? Y hace 1 minuto. O sea, hacía 1 minuto que lo mataron y lo mandaban al cielo, ¿sí? Dios no quiere kamikazes, ¿sí? Dios quiere personas sabias, inteligentes, ¿sí? Así que yo en esta mañana yo te animo, ¿sí? A que cierres tus ojos ahí donde estás, ¿sí? Y vamos a orar esta mañana. Vamos a ponernos delante de Él, ¿sí? Y quiero que abras tu corazón, abras tu mente, ¿sí? Que le pidas al Señor que te dé sabiduría. ¿Sí? Cierra tus ojos ahí donde estás, estamos ya en la recta final de algo que ha sacudido el mundo entero, ¿sí? Y Dios quiere saber cómo está preparado tu corazón, qué es lo que estuviste haciendo todo este tiempo, ¿sí? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué es lo que hay dentro tuyo? ¿Cómo te has preparado? ¿Sí? Así que pídele a Dios que te dé en esta mañana el entendimiento, ¿sí? La sabiduría, que Él quite en esta mañana, proclama en el nombre de Jesús, que Él quite toda distracción que pueda venir a tu mente y a tu corazón. Señor, nos ponemos delante de ti, a los que estamos presentes, a los que no están presentes y nos están escuchando a través de las redes sociales también, ¿sí? A los que nos van a ver, Señor, los que están en otros países también, Señor, declaramos en este momento que tu presencia toma el control, Señor, total, desde la cabeza hasta los pies, de la punta del pelo hasta la punta de los dedos. Señor, queremos que tú nos hables, pero queremos, Señor, salir, Señor, transformado y renovado. Necesitamos algo de ti en esta mañana, Señor, y venimos expectante y deseoso, Señor, pero necesitamos algo de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que ya está terminando este tiempo, ¿sí? Y estamos ansiosos por algo va a suceder, ¿sí? Cuando nos den la libertad, ¿sí? Cuando digan que ya podemos salir, que ya podemos abrazar, que ya podemos hacer actividades afuera, algo va a suceder, ¿sí? Pero le vuelvo a decir, no kamikazes, no kamikazes, ¿sí? Estaba leyendo en Mateo capítulo 14, ¿sí? Le voy a hacer un pequeño resumen. Dice la Biblia que Jesús, ¿sí? Se acercó a su ciudad donde había nacido, se acercó a Nazaret, ¿sí? Él se acercó, quizás porque quería estar un poco con su familia también, porque en el capítulo anterior su familia había ido a donde él estaba y había preguntado por él. Entonces en este capítulo él se acerca
a Nazaret, ¿sí? Quizás para estar con la familia un momento, ¿sí? Y dice, mientras él estaba ahí en su ciudad de Nazaret, dice que hizo muy pocos milagros. Hizo pocos, ¿sí? Hizo algunos milagros, no podía hacerlo. Pero también dice que llamó a los 12 y estaba con su discípulo y los envió a que predicaran el Evangelio, ¿sí? Y también dice la palabra que les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, ¿sí? Qué tremendo que a él mismo, ¿sí? en su propia ciudad lo rechazaban, ¿sí? Pero los discípulos sí podían hacerlo, ¿no? Y dice que los envió y ellos fueron y dice que hacían muchos milagros y hacían muchas sanidades y predicaban el Evangelio, ¿sí? Y dice que en el medio de eso Herodes cumplió año, hizo una fiesta donde estaba y una de sus sobrinas hizo una danza y a él le agradó mucho. Le agradó de tal manera que la llamó aparte y le dijo, mira, me ha llegado mucho a mi corazón, ¿sí? Pero ahora quiero que me digas qué es lo que te agradaría, ¿sí? En gratitud. Y ella habló con su madre y la madre dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dice que a Herodes le dolió mucho, pero era el deseo. Y se mandó a uno de los guardias, ¿sí? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la trajeron en un plato. Dice que los discípulos se enteraron y vinieron a por el cuerpo de Juan el Bautista y se lo llevaron, ¿sí? Y le dieron una buena sepultura. Y vinieron a Jesús y le contaron lo que había sucedido. Le contaron lo que había pasado y también le contaron lo que ellos estaban haciendo. Entonces dice que Jesús le dijo, mira, vamos a descansar un poco y nos vamos a apartar, ¿sí? Y vamos a ir hasta el desierto, ¿sí? Para descansar un poco. Pero cuando ellos se apartaron hacia el desierto, la gente se volvió a enterar de que Jesús estaba ahí. O sea, ellos no tenían ni tiempo para descansar, ¿sí? La gente se enteró y dice que se fueron hasta donde estaba Jesús con los discípulos. Los siguieron. Y Jesús dice que se impuso a enseñarles, a predicar. Pero dice que llegó una hora de que los discípulos dijeron, Jesús, mira la hora que es, las tiendas están cerrando y esta gente no tiene que comer y estamos en medio del desierto, acá en el desierto no hay tienda, se tienen que ir hasta el pueblo, pero hasta que llegan ya no va a haber comida para ellos. Jesús le dijo, bueno, denle de comer ustedes, pero nosotros no podemos darle de comer si no tenemos nada. Bueno, entonces dice que buscaron y había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Trajeron, multiplicó Jesús eso, les dio de comer y todos se llenaron. Dice la Biblia en el versículo 22, del capítulo 14, ¿sí? Que Jesús le dijo a los discípulos, dice, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que entrar en una barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, los estaba adelantando, ¿sí? Jesús los estaba metiendo en una barca, le dijo, súbanse a la barca y vayan hasta la otra orilla, ¿sí? De Nazaret hasta donde él lo había mandado, ¿sí? Estuve buscando y en autobús hay entre 2 y 3 horas de viaje. En coche hay casi 1 hora. Así que Jesús le dijo que se tuvieran que ir hasta ahí, ¿sí? Y tenían que cruzar el mar de Galilea. Estuve sacando la cuenta y era más fácil rodear el mar hasta Betsaida, ¿sí? Que es donde lo mandó, que cruzar por el mar. ¿Sí? Pero Jesús le dijo, súbanse en la barca. ¿Sí? Y ellos obedecieron, ¿no? ¿Cuántos obedecen la voz de Dios? Aunque diga, es que si es más fácil ir por allá, ¿sí? O es más fácil tomarme un autobús, ¿para qué me voy a ir por el barco? ¿Sí? Pero Dios tenía un propósito, ¿sí? Entonces dice, Jesús le dijo, súbanse en la barca, ¿sí? Y ellos obedecieron y se subieron en la barca, ¿sí? Y dice que cuando la barca estaba en medio de la mar,
azotada por las olas. Dice, porque el viento era contrario. O sea que ellos dice que se pusieron a remar en ese instante. Y se levantó una tempestad. Pero dice que había un viento que iba contrarios a ellos. O sea que ellos tenían que remar en contra. ¿Sí? Y dice el versículo 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 le dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sí? El versículo 22 dice que ellos se subieron a la barca. El subirse a la barca era el punto de partida para muchos de los que estamos acá. Subirse a la barca es el punto de partida de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. ¿Sí? Es como donde nosotros escribimos todo lo que vamos a hacer. Es la teórica subirse a la barca, pero no es la práctica. Hay muchos que se suben a la barca y luego tienen miedo de salir. ¿Sí? El meterse en la barca es como el juego de la oca, ¿no? Es el punto de partida, pero para poder avanzar tenemos que ir jugando, ¿sí? Y hay veces que retrocedes y hay veces que saltás, ¿sí? Pero no podés quedarte en el mismo sitio. Sí o sí tenés que salir de ahí. Hay muchos cristianos que creen que quedarse en la barca, ¿sí? Va a haber un golpe de suerte y de la barca van a salir al final y van a ganar. Y es imposible hacer eso. Es imposible. ¿Sí? No te podés quedar en la barca quieto. La barca es el punto de partida. Había un pastor que había llevado a su gente a un río, y el río estaba lleno de cocodrilos. Entonces el pastor le dijo, ánimo, tenemos que cruzar al otro lado, ¿sí? A pesar de que están los cocodrilos ahí. Dice, a ver, yo quiero saber quién es el primer valiente, quién es el primero que pasa por el otro lado. Y nadie se animaba a pasar. Y de repente se escuchó un ruido y alguien que sabía que estaba nadando, ¿sí? Y estaba a gran velocidad, y todos estaban expectantes a ver si los cocodrilos se lo comían o si llegaba a la orilla, ¿sí? A ver si ese padre o hermano se quedaba sin padre, o se quedaba sin hijo, o se quedaba sin suegra o sin suegro. Eso le daba igual. Él estaba mirando a ver si llegaba o no llegaba. Y de repente llegó hasta la orilla. Y cuando llegó al otro lado, dice que el pastor le dijo, dinos una palabra, dinos algo, ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó? Entonces se da vuelta a este hombre y dice, yo quiero saber quién fue el que me empujó. Muchas veces estamos esperando que alguien nos empuje, ¿sí? Que alguien nos saque, pero somos nosotros los que tenemos que tener la decisión de salir. Muchas veces quedarnos en la barca, por ahí nos quedamos porque tenemos alguna situación, algún problema. A veces nos quedamos en la barca
porque tenemos miedo del qué dirán. Si salgo de la barca, ¿qué van a decir de mí, de mi pasado? Me van a señalar. Muchas veces no queremos salir de la barca porque estamos cómodos. Hay una comodidad, ¿sí? Y esa comodidad nos aplaca. Muchas veces no queremos salir de la barca porque nos sentimos que no lo merecemos. Solamente con estar ahí estamos bien. Muchas veces no salimos de la barca porque hay algo que nos impide que salir de ahí. Quizás algo que nosotros hicimos, quizás no hemos pedido perdón a alguien, quizás nos cuesta reconocer y eso nos impide que podamos salir de la barca. Quizás estamos haciendo algo oculto, algo que cuando estamos a solas, quizás frente a un ordenador, con el teléfono, quizás estamos viendo algo que sabemos que a Dios no le agrada, pero tenemos ese problema y eso nos impide. Digo, ¿cómo voy a salir de la barca si yo tengo esta situación? Si yo odio a mis padres, si yo le pego a mis hijos, si le pego a mi esposa, si le falto el respeto, ¿cómo voy a salir de la barca si yo tengo esto? La barca es el punto de partida. La barca no podemos salir porque quizás sentís que el diablo te está apuntando con el dedo. Pero quiero decirte algo. Antes que el diablo te apunte con el dedo, tú apúntale a él y también dile su pasado al diablo, que él fue vencido en la cruz, que ella no tiene ninguna autoridad sobre ti ni sobre nadie, que Jesús derrotó hasta la muerte, se fue hasta el Hades y le quitó la llave hasta de la muerte. O sea que el diablo no tiene autoridad, no tiene por qué estar señalándote. Dice la Biblia en el siguiente versículo que la barca, cuando ellos entraron en la barca, oh casualidad que cuando entraron en la barca se levantó una tormenta. Siempre que quieres hacer algo para Dios, siempre va a haber tormentas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque al diablo se le va a prender las alarmas. El diablo prefiere que te quedes quieto dentro de la barca y no que salgas de la barca. El diablo prefiere que estés tranquilo y no que salgas. Dice que se desató una tormenta que sacudía la barca. Y dice que mientras estaban en medio de la tormenta, dice que Jesús no tuvo mejor idea que acercarse hasta donde ellos estaban. Y dice que se acercó cerca de la cuarta vigilia. Los romanos tenían una manera de dividir la noche, ¿sí? Le dividían en 4 partes. La primera era de las 6 a las 9, ¿no? De las 6 a las 9. ¿Sí? La segunda era de las 9 hasta las 12. La tercera era de las 12 hasta las 3. Y la cuarta era de las 3 a las 6. O sea que entre las 3 y las 6 de la mañana es cuando apareció Jesús sobre el mar. Imagínense todos ahí remando. Hacía ya 9 o 12 horas que estaban dentro de la barca remando, cansados. Y de repente se le aparece Jesús. Y no te sucede a vos que cuando... sí, no te rías. No te sucede que a veces que llegás a tu casa y está tu esposa ahí y te acercás. ¡Oh, me asustaste! Ah, pero soy yo, ¿cómo te voy a asustar? O estás durmiendo, ¿sí? O por ahí estás durmiendo ahí. Dice que nosotros dormimos, nuestro sueño más profundo entre la 1 y las 4 de la mañana, ¿sí? Y en ese sueño profundo no te enterás de nada, ¿sí? Por eso es cuando el ladrón aprovecha, ¿sí? A robar, ¿sí? Entonces, y por ahí tu esposa o tu esposo te toca o algo, te asustás, ¿sí? Imagínense Jesús apareciéndose en el mar, ¿sí? En medio de una tormenta y caminando sobre el mar. ¡Wow! Los discípulos tiraron la remo, tiraron todo y empezaron a gritar entre ellos, ¿sí? Y saben que cuando hay cansancio, hay fatiga
y sucede algo así, se alborota todo el gallinero, o sea, están todos ahí, cada uno se pelean y todos ahí gritándose entre ellos, y estaban ahí y estaban asustados. Y Jesús le dijo, no teman, soy yo, no teman, soy yo, ten ánimo, tranquilos. Pero solo uno de los que estaban ahí, eran 12 los que estaban, y solo uno, escuchó, dice que lo empezó a mirar bien y le dijo, Jesús, si eres tú de verdad, dime que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él dice que sacó el pie de la barca y empezó a caminar. Dios no está buscando kamikazes. Dios está buscando personas que escuchen su voz, que escuchen su llamado. Dios está buscando personas que anhelen los llamados de Dios. Dios está buscando personas que estén dispuestas a decirle, Señor, si eres tú, háblame. Señor, si eres tú, te quiero escuchar en medio de la tormenta. Si eres tú, te quiero escuchar en medio de la dificultad. Si eres tú, te quiero escuchar en medio de cualquier situación. ¿Sabes? Te quiero decir una cosa, que Pedro, cuando puso el pie en el agua, en medio de la tormenta, en medio de la situación, dice que él empezó a caminar. Él empezó a caminar. Él empezó a caminar hacia Jesús, hacia donde él estaba. ¿Por qué? Porque él quería estar con Jesús. Él quería acercarse a donde estaba. Él quería tener una intimidad con él. Yo quiero decirte algo en esta mañana. La intimidad con Dios no empieza cuando estás escondido dentro de la barca. La intimidad con Dios no empieza cuando estás en el punto de partida. La intimidad con Dios no empieza en tu comodidad. La intimidad con Dios empieza cuando salís de tu sitio de confort. Cuando estás en medio de la tormenta y empezás a buscar a Dios, ahí es cuando empieza tu intimidad con Dios. Ahí es cuando empieza tu relación con Dios. Ahí es cuando empiezas a enfocarte en Él. Dice la palabra de Dios que Él empezó a caminar. Empezó a caminar. Y cuando empezamos a caminar en medio de cualquier situación, el diablo va a hacer lo imposible para que desvíes tu mirada. Va a tratar de hacer cualquier cosa para distraerte. Mira, el diablo, el arma más poderosa que tiene el diablo, no es la mentira, no es el robo, no es el engaño. Dentro de la iglesia, el arma más poderosa que tiene el diablo es la distracción. Es la distracción. Mira, el diablo va a hacer lo que sea para distraerte. Va a hacer lo que sea para que desvíes la atención de Dios. Los que conducen saben muy bien, y eso no pasa en esta iglesia, saben muy bien que cuando estás conduciendo y si te desvías la vista de la carretera, ¿qué es lo que sucede? Tenés un accidente, pero seguro. Si te desvías la vista para contestar el teléfono, hay accidente seguro. Si desvías la vista solamente para agarrar algo, hay accidente seguro. Es un segundo. Si decís, no, es un segundo. Sí, pero ese segundo puedes provocar algo. No solamente a ti, sino a otras personas. Así que entiende esto. Cuando desvías la mirada de Dios, no solamente te afecta a vos, afecta a otras personas también que están a tu lado. Ten en cuenta esto. Ten en cuenta. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, abre mi entendimiento cada vez que quiero estar contigo. Dile ahí donde está. Abre mi entendimiento cada vez que vengo a la iglesia, a alabarte y adorarte. Abre mi entendimiento cada vez que estoy en intimidad, cuando estoy en mi hogar, en mi trabajo y en donde sea, Señor.
abre mi entendimiento porque quiero entenderte a ti. Quiero ser de edificación para mí y edificación para los que están a mi lado también, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y en un momento determinado, dice que empezó a oír los vientos no se oyen, pero él lo empezó a oír. Dice que cada vez era más fuerte, ¿no? Y se le empezó a levantar. ¿Y él qué hizo? Dice la palabra de Dios que desvió la mirada de Jesús para mirar los vientos. Los vientos no se ven, pero él desvió la mirada. Y cuando desvió la mirada, dice la palabra de Dios que empezó a hundirse. Pero en medio de esa situación, Pedro le dijo: Señor, me estoy hundiendo. Él había perdido la fe en ese instante. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, es cuando nos empezamos a hundir. Después dice Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay fe, nos estamos muriendo. Ojo, hay cristianos que vienen a la iglesia y están muertos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y dice la Biblia que Pedro empezó a hundirse y empezó a ver la muerte, porque se estaba por ahogar, empezó a hundirse. Y en ese instante dijo: Señor, me estoy hundiendo. Volvió su mirada y dijo: haz algo. Y Jesús dice que extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Yo sé que en esta mañana hay en sus corazones, hay planes, hay proyectos, hay anhelos, hay ministerios. Y Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere que salgas de tu comodidad, que salgas de tu barca. Dios está esperando que salgas de ahí. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 5, creo que es, ahora, Génesis, que dice que Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1, dice que Dios se le apareció a Abraham: sal de tu tierra, deja a tu familia y vete a un lugar donde yo te voy a decir. Abraham era una persona que sus padres adoraban a dioses extraños, no adoraban a Dios, adoraban a ídolos. Y Dios se le aparece a Abraham, ¿sí? Y Abraham dice que agarró todas sus cosas, ¿sí? Empezó a desarmar su tienda, y la familia venía y le decía: ¿pero a dónde vas a ir? ¿A un Dios que no conoces? ¿Quién es ese Dios? ¿No vas a dejar a nosotros y te vas a ir con ese Dios? Pero Abraham dice que escuchó la voz de Dios. Y en el versículo 2, capítulo 12, dice que Dios le dijo, si él escuchaba su voz, dice: te bendeciré, te engrandeceré. A los que te maldijeren los maldeciré, y a la que tú bendicieres también los bendeciré. Y si tú lees todo el capítulo 12, una serie de bendiciones tremendas que Dios le estaba diciendo, solamente por escuchar su voz. Pedro escuchó la voz de Jesús. Cuando salió, fue el gran Pedro. Porque si después seguimos leyendo la Biblia, dice que Pedro se ponía delante de multitudes de 3.000 personas y oraba y hablaba, y la sombra de Pedro, solo por salir de su sitio, por dar ese paso.
Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Yo quiero que los músicos, por favor, si se acerquen. Cierra tus ojos en esta mañana. Éxodo capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús, que Dios, llamó a un tal Moisés en medio de un monte. Cierra tus ojos, no te distraigas. Que el diablo no use la distracción para que pierdas lo que Dios quiere hablarte para ti. Dios, en medio del trabajo, en medio de un monte, llama a Moisés por su nombre. Qué buena, qué hermoso que Dios te conoce. Dice que había una zarza ardiendo. Una zarza es un árbol que no sirve absolutamente para nada, solamente para hacer fuego, nada más. No sirve, no da fruto, no hace nada. Dice que la zarza no se consumía. Y Dios llama a Moisés. Y Moisés le dice, pero yo no tengo fe. No tengo fe en ti, no tengo fe en mí. Porque soy tardo, no puedo hablar. A mí no me busques. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hay talentos y dones dentro tuyo. Es más fácil quedarse en la barca. Había 12 y solamente uno salió. ¿Y los demás qué hicieron? ¿Qué hicieron los demás? Si leemos todo el capítulo 14 de Mateo, todas las cosas que Jesús les dijo que hicieran y a dónde tenían que ir, y estuvieron obrando milagros, estuvieron predicando, estuvieron viendo cómo Jesús hacía maravillas, y resulta que cuando llega el momento tienen miedo. El miedo paraliza, el miedo te deja quieto, el miedo te inmoviliza, el miedo no te deja avanzar. Y Dios está buscando personas que avancen. Dios está buscando personas que tengan fe en Él, que crean en lo que Él va a hacer, en lo que Él quiere decirte, que crean en lo que Él está preparando para esta familia, para esta ciudad, para tu trabajo, para tu ministerio. ¿Qué hicieron esos 12? Se quedaron quietos. Los 11 no podían salir, estaban inmóviles. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que no te permite salir de la barca? ¿Qué es lo que te está inmovilizando? Quizás tu pasado, quizás una adicción, quizás un vicio, quizás una pornografía. ¿Qué es lo que te está deteniendo que no puedes salir de la barca? ¿Qué es lo que te está inmovilizando? Quizás haya heridas en tu corazón que no permiten que Dios te esté sanando. Al instante que Él puso los pies sobre el agua, desde que empezó a andar. Y Dios está ahí al lado tuyo por si te llegas a caer, para extender tu mano y volver a levantarte. Y yo estoy contigo, no te dejaré. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Dios no está buscando kamikazes, Dios está buscando valientes que escuchen su voz. En medio de cualquier situación, Dios está ahí. En medio de cualquier tormenta, Dios está ahí. En medio de cualquier muro, Dios está ahí. Dios te está llamando. Yo quiero que mires qué es lo que te está impidiendo. Pronto se va a acabar esta situación. Y van a ser como puertas que se abren. Va a ser como si fueran los muros que se van a romper. Y ahí vamos a estar ahí nosotros, corriendo,
poniendo en práctica nuestros talentos, nuestro ministerio, lo que Dios ha puesto. Pero primero tienes que escuchar su voz. No te metas donde no sos llamado. Haz lo que Dios puso en ti. Si Dios puso en ti el talento de limpiar la iglesia, límpiala. No mires a los costados. No mires si el pastor se equivoca o no se equivoca. Solamente mira que tú tienes que venir con ese deseo, con esa expectación, con esa gana de venir y saltar y cantar y gritarle a Dios. Si Dios puso el talento de la música, empieza a orar en ello. Si Dios puso el talento en ti de orar por los demás, hazlo. Hazlo. Sal de tu comodidad, sal de la barca, no te quedes ahí. Ponte de pie donde estás, cierra tus ojos. Vamos a cantarla, por favor. Vamos a cantar esta canción, por favor. Si hay algo que te está impidiendo en esta mañana dar ese paso de autoridad, pon la mano en tu corazón, ahí donde estás. Ríndete ahí donde estás. No tienes por qué asustarte si Jesús te habla. No tienes por qué haber temor. No tiene que haber dudas. Más en un punto de partida. Quiero empezar a moverme. Pero no me moveré a ningún lado si tú no vas conmigo.
siempre estás obrando. Decláralo. Siempre estás obrando. Siempre decláralo. Estás obrando. Desde que empezó el culto estamos declarando. Decláralo, es hora de que te muevas. Es hora de que te muevas. Es hora de que des ese paso. Es hora de que empieces a tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios en cuenta que te las situaciones. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Señor. Estás obrando. Aunque no estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Sí, Señor. Abre el camino, ponle promesa, luz de tiniebla, mi Dios, así milagroso, abre el camino, ponle promesa, luz de tiniebla, mi Dios, así Señor, levanta tus manos. Oh Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Gloria a tu nombre, hermoso. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Señor, esta mañana declaro valientes, Señor, que se animan a dar pasos de fe. Valientes que rechazan la comodidad, rechazan ser uno más en la barca. Señor, quiero ser alguien diferente en esta mañana. Señor, quiero, Señor, que tu presencia esté conmigo a donde quiera que vaya. Señor, quiero poner delante de ti los talentos, dones y ministerios que tú has repartido en cada uno de los que están presentes y los que no están también. Señor, los declaro en tu nombre, valientes, valientes. Declaro un despertar en esta mañana, Señor. Un despertar, Señor. Aumenta la fe en ellos para que tú te puedas manifestar